¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Mi nombre es José Luis Maigua y quiero darte la bienvenida a un nuevo video que, por cierto, será demasiado corto, ya que estaremos conociendo únicamente partes de una casa en quichua. Video ideal para niños que recién están aprendiendo, recién están emprendiendo en esto del aprendizaje del idioma quichua. Y por supuesto, vocabularios tan pequeños como partes de una casa en quichua puede ser muy importante y muy usual para los niños y adultos también, por supuesto, que no sepan todavía el idioma quichua. Les invito a que juntos aprendan estos vocabularios, que es importante porque son cosas básicas que nosotros tenemos en la casa, pero a su vez no lo sabemos en quichua. Así que conozcamos Wasipak Shutikuna, partes de una casa en quichua. Como primer vocabulario, entonces tenemos aquí a la puerta, que en quichua se dice pungu. Podemos repetir una vez más, se dice pungu. ¿Sí? Pasamos al otro vocabulario, viene a ser tuku. Tuku es una ventana. ¿Sí? Observen el gráfico, aquí tenemos a una ventana que en quichua se dice tuku. Pasamos al siguiente vocabulario, ahora tenemos pirca. Vamos a leer una vez más. Pirca. ¿Sí? Pirca es pared. ¿Sí? Observen el gráfico de la pared, sale una flechita, es pirca. Vamos a este lado, tenemos otro vocabulario más, en este caso ya viene a ser el tejado. Tejado o techo en quichua es jata. ¿Sí? Jata es tejado, teja es saño, pero aquí ya tenemos tejado o techo es jata. Ya son principalmente vocabularios de la casa, pero también he añadido dos palabras más, que es del agua y de la luz. Considero que deben formar parte ya, porque son, digamos, servicios básicos. Así que igual vamos a conocer cómo se dice agua, es yaku. Yaku es agua. Y por último, micha. ¿Sí? Luz en quichua es micha. Así que estos vocabularios quería compartir con ustedes. Como mencionaba al principio del video, es más bien un video para principiantes, para personas que recién están aprendiendo. Niños podría ser, o adultos también, como mencionaba. Así que te invito a seguir aprendiendo vocabulario de la casa. Quichua avanzado sobre morfemas y más cosas estaré subiendo en los próximos días. Así que te invito a suscribirte, a unirte a Ñuka Quichua para que la población, los suscriptores, sigamos creciendo aún más. Conmigo será hasta el siguiente video. Chau chau.